Amén. El día de hoy vamos a tener un momento especial celebrando la Cena del Señor. Pero antes de llegar a eso, vamos a estudiar en el capítulo que nos toca del libro de Hechos una verdad que es un pilar fuerte, fue un pilar fuerte en la iglesia primitiva y por ende debe continuar siendo una base importante en la iglesia del día de hoy. Acompáñame a Hechos capítulo 10. El día de hoy nos toca estudiar Hechos capítulo 10 y comenzaremos en el versículo 34. Hechos 10:34 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Dios, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Di conmigo, hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. Y yo he titulado el mensaje del día de hoy: Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene favoritismo. En este pasaje que acabamos de leer, unos cuantos versículos, podemos ver al apóstol Pedro haciendo esta poderosa declaración: Dios no muestra favoritismo. Pero para que Pedro llegara a esta conclusión, a esta declaración, él tuvo que experimentar algo en su vida. No salió producto de la casualidad. Dios trató con la vida de Pedro a tal punto que él llegó a entender esta poderosa verdad que necesitamos nosotros tener fielmente en nuestra congregación. En esta vida, tú y yo corremos siempre el riesgo de tomar ciertas posturas frente a las personas simplemente porque pensamos algo de ellas. Tenemos un cierto prejuicio de las personas a pesar de que todavía no las conocemos. El favoritismo es algo que si nosotros no lo cuidamos, podemos llevar una dirección contraria a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, tanto en nosotros como a través de nosotros. En Hechos 10. Acabamos de leer el pasaje ya avanzado, pero regresemos un poco. ¿Cómo es que Pedro llega a esta conclusión diciendo: veo claramente que Dios no muestra favoritismo? Acompáñame al versículo 1, donde aparece un personaje en la vida de Pedro. Su nombre es Cornelio. Hechos 10:1 dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Y comencemos a ver las características de Cornelio. Fíjate, él es un oficial del ejército romano, quien era un capitán del regimiento italiano. Tremendo título de Cornelio. Pero luego vemos otras características. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Cornelio daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión de la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Cornelio no era un judío, pero a pesar de eso era un hombre que buscaba de Dios. Pero te lo acabo de decir, no era judío. Y eso en este tiempo era un serio problema.
Ahora tú me podrías decir, pastor, ¿por qué va a ser un problema que sea de otra nación? Claro, no es un problema para ti y para mí, pero para los judíos, la situación en la cual Pedro iba a estar parado no era una situación fácil, ya que los judíos no podían relacionarse y ni siquiera ver a otras personas que no pensaran y actuaran como ellos. Vámonos al versículo 28. Ya Pedro está frente a Cornelio, después de que Dios habló a su corazón. Y ahora Pedro, llegando frente a Cornelio, en el versículo 28 dice, Pedro les dijo a Cornelio y a los de su casa, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Fíjate detalles interesantes. Pero Dios me ha mostrado, di conmigo, Dios me ha mostrado. Dios siempre nos muestra cosas en las cuales Él nos quiere llevar. Cuando tú estás orando a Dios, ten la plena confianza de que Dios te va a responder. Alguien diga amén a eso. Y cuando Él te responde, Él te muestra cosas como fue el caso de Pedro. Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme por qué enviaron por mí. En el versículo 30, Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando, Pedro, en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Este está hospedado en el Hotel Hilton, en la habitación 243, y pídele ahí al Botones que te lleve, porque no dice así la palabra, porque no había Hotel Hilton, pero fíjate lo que sí dice, está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Déjame decirte algo, Dios sabe dónde tú vives. Dios sabe dónde tú vives, Alain. Y a veces uno dice, ¿verdad? En la iglesia, ¿me regala sus datos? No, ¿por qué no? Porque así estoy bien. No quiero que nadie se entere, que nadie me llame. No importa que tú no dejes tus datos. Dios sabe dónde tú vives. Y Dios siempre es detallista. Mira, le dice, mandó a llamar a Pedro por medio de Cornelio y le dio todas las coordenadas. Versículo 33. Así que te mandé a llamar de inmediato. Y te agradezco, mira la educación de este hombre, y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí, di conmigo todos aquí. Cuando leemos todos aquí quiere decir que no solo era Cornelio. Cornelio había invitado a más personas. Cornelio tenía a su familia, pero había invitado a más personas. Y estamos todos aquí, Pedro, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. ¿Por qué mandaron a llamar a Pedro? Porque hacía buenas empanadas. Porque Cornelio quería probar unos platos judíos. No, aunque son ricos los platos de otras naciones. Te lo digo yo, que Dios me ha bendecido en esa área. Pero el propósito por el cual llamaron a llamar a Pedro no era por cómo cocinaba o por las creencias que él tenía. Ellos sabían que Pedro tenía un mensaje de parte de Dios. Y es que cuando tú mandas a llamar a alguien, fíjate, tienes que tener la expectativa de que Dios te puede hablar por medio de esa persona. A Pedro lo mandaron a llamar. Y estas personas sabían que Dios le había dado un mensaje. Iglesia de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que pertenezca a la iglesia de Jesucristo? No, ponle emoción a esto. ¿Hay alguien que pertenezca a la iglesia de Jesucristo? Tú y yo tenemos un mensaje que dar. Y las personas inclusive van a mandar a llamar por nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje estamos llevando? Hay un mensaje de esperanza, una buena noticia que debemos dar a aquellos que lo necesitan. Si tú y yo no estamos yendo a dar este mensaje, probablemente tú y yo sí tenemos favoritismo y el Señor necesita tratar con nuestro corazón. O como lo dice la palabra, llegamos a ser acepción de
personas. Dios no tiene favoritos, iglesia. Por eso cuando hablamos de Dios no tiene favoritismo, hablemos punto 1. Cuidado con el prejuicio y la parcialidad. Cuidado con el prejuicio y la parcialidad. Por si no lo sabías, el prejuicio y la parcialidad existen. Probablemente tú lo has sufrido o probablemente tú lo has mostrado con alguien más. Vemos personas y sin conocerlas todavía nos hacemos un prejuicio de ellas y eso nos hace volvernos selectivos, nos hace volvernos parciales. Ahora bien, no hay nada de malo en el escoger las personas que queremos que nos acompañen en nuestro caminar. Ese no es el punto. El problema está cuando nosotros tenemos prejuicios incorrectos de los demás y eso nos lleva a la parcialidad. El prejuicio existe en nuestros países, el prejuicio existe en nuestras ciudades, el prejuicio existe en nuestras culturas y lo peor de todo es que el prejuicio también en ocasiones se mete a la iglesia y se mete a nuestras familias. Dios quiere obrar en nuestros prejuicios como obró en la vida de Pedro, pero para eso debemos primero identificarlo. Y existen dos elementos que nos llevan a los prejuicios y las críticas. Esos dos elementos son las diferencias y el maltrato. Las diferencias y el maltrato. Ahora bien, las diferencias son parte de la vida. Quien no sabe vivir con las diferencias está en un serio problema. Pero vámonos a la esfera del maltrato. Cuando una persona, ¿sabes qué?, es maltratada o cuando tú maltratas a alguien, esta vida se llena de prejuicios y de críticas. En un momento, un pastor de una iglesia te hizo algo incorrecto. Y entonces tú dices, todos los pastores son malos. ¿Te ha pasado? Mucha seriedad en esta tarde. Todos son iguales. No, fue uno, el que se equivocó, el que no hizo lo correcto. Pero mira cómo está el prejuicio en la vida de la persona que ahora dice, todos son iguales, todas las iglesias son iguales, todos piden dinero para lo mismo. Cuidado. Porque si tú eres quien está diciendo esas frases, probablemente tú has sufrido el maltrato de alguien. Y en este día yo te quiero pedir perdón en representación de muchas personas que tienen un título y no han vivido acorde a ese título. Pero cuida el prejuicio de tu vida. El prejuicio te encierra. Pedro era judío y en la raza judía ellos sabían muy bien lo que era el maltrato. Ellos habían sido esclavizados. Ellos habían sido, ¿sabes qué? Habían estado en muchas situaciones en las cuales ellos llegaron al punto que se encerraron en ellos mismos y lo único que los mantenía era la religión que tenían. Ahora, esta religión era también lo que les permitió no contaminarse con el resto de religiones, pero ante eso Dios tenía un plan por encima de cualquier prejuicio. Dios siempre tiene un plan. Dios tenía un plan para la vida de Saulo, como lo vimos algún par de domingos atrás. Dios tenía un plan para Pedro, por eso llegó a cambiarle su prejuicio. Pero Dios también tenía un plan para la vida de Cornelio. ¿Sabes qué? Al fin y al cabo, Él es Dios. Y tú y yo simplemente seguimos su plan. Por eso quiero regalarte la siguiente frase. Cuidado con que tu plan de vida no esté estorbando el plan de Dios. Cuidado con que el plan que llevas en tu vida no te encuentres estorbando lo que Dios quiere hacer. El pueblo de Israel debía proclamar
quién era Dios. A todo lugar donde ellos llegaban, Sergio, el pueblo de Israel debía proclamar quién era Dios. Pero llegó en un punto en el cual ellos se quedaron el quién era Dios nada más para ellos mismos. Y dejaron de proclamar y de contar quién era el Dios en el cual ellos creían. Dejamos en ocasiones tú y yo de la misma manera de compartir lo que tenemos. Y comenzamos a disfrutarlo cada domingo, pero es algo que decimos, no, que nadie más se entere. ¿Sabes qué? Probablemente estamos siendo selectivos. Dios trató con la vida de Pedro porque le dijo: Pedro, que tus leyes judías, que tu plan de vida no estorbe lo que yo quiero hacer. Dios anhela ser compartido. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios anhela ser compartido. Su gloria quiere llegar a todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Por eso te regalo una frase más. Dios quiere que lo compartamos, pero el prejuicio en ocasiones no nos lo permite. El prejuicio es más dañino, iglesia, que muchas otras cosas por las cuales nos escandalizamos. A veces perdemos el tiempo en ciertas cosas que decimos esto es malo para la iglesia, pero olvidamos algo tan pequeño llamado prejuicio. Los judíos inclusive llegaron a llamar a los otros habitantes de los otros pueblos, te lo digo con mucho respeto, le llamaban perros. Imagínate, si nos vamos al original. Ahora espero que a nadie le hayan llamado de esta manera, ¿verdad? Aunque en México por ahí me dijeron que alguien perro es alguien que hace bien las cosas. Yo no sé si es cierto, ¿verdad? A veces le decían a uno, estás bien perro, le decía, y uno, ¿qué pasó? ¿Por qué me está insultando? No, eso es algo bueno. Este contexto que le estaban dando no eran mexicanos, no eran buenos, Claudita. Ahora, ellos dejaron de tener contacto con los demás y lastimosamente a veces esto se ha metido en la iglesia de hoy en día. Dejamos de compartir la buena noticia de la esperanza de vida porque tenemos prejuicios, inclusive por las nacionalidades. ¿Te ha pasado o no? No te metas con los de este país. Y uno dice, a ver dónde dice en la Biblia que los argentinos no los quiere Dios. No, yo no veo. ¿Dónde dice la Biblia que? No, yo no lo veo. Yo lo que sí veo es que Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Déjate repito esto. Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel. ¿Quién es todo aquel, Alain? No lo dice. Solo hay una condición: el que cree en Él como el Hijo de Dios, como su Salvador, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios necesita ser compartido, pero cuidado con los prejuicios. Si queremos ser el tipo de iglesia que Dios formó en Hechos, sabes que debemos cuidarnos de los prejuicios y de la parcialidad, pero no solo eso. Nos llega un segundo elemento importantísimo. Punto 2, debemos estar llenos de humildad. Debemos estar llenos de humildad. Por encima de nuestros prejuicios está lo que Dios quiere hacer. Nuestros prejuicios no tienen ninguna validez ante lo que Dios quiere hacer. Y debemos ser humildes en reconocer, iglesia, que la obra no es ni tuya ni mía, es de Dios. Déjate, lo repito, porque muy poquitos amén sonaron en eso. A veces nos creemos dueños de las iglesias, ¿sí o no? Y les decimos a la gente quién entra y quién no. La iglesia es de Jesucristo. Él la comenzó. Él es quien decide quién entra y quién no entra. Y nosotros, como personas que creemos en Él como nuestro Salvador, tenemos que tener la humildad de reconocer esa poderosa verdad. Ahí te va otra frase, hoy ando de regalón. La humildad no es algo externo, sino más bien una condición del corazón. La humildad no es algo externo, Eduardo,
sino es una condición de tu corazón. Fíjate, Pedro estaba en una ciudad diferente, estaba en Jope. ¿Dónde estaba Cornelio? Estaba en Cesarea. Cesarea era donde estaba este Cornelio y su familia. Era una ciudad de gentiles. ¿Y qué había dicho Pedro? Versículos después, ustedes saben que no nos dejan. Y no era la esposa la que no le daba permiso como hoy en día. A este era la religión, no lo dejaban entrar. Y Dios lo manda ¿a dónde? Exactamente donde la religión no le permitía entrar. Cesarea, una ciudad llena de gentiles. Cesarea también era esta ciudad, un puerto de mar, el cual llegó a convertirse en una capital romana en Palestina, en el centro gubernamental y militar de Roma en Palestina. Se encontraba alrededor de unos 48 kilómetros de distancia. Esta era la distancia, 48 kilómetros entre Jope, que estaba Pedro, y Cesarea, a donde tenía que ir. Ahora Pedro, cuando mandaron a llamar por él, ¿qué hizo? Se levantó y comenzó a caminar. ¿Cuánto comenzó a caminar? 48 kilómetros. 48 kilómetros que iban a representar un antes y un después en la iglesia que el Señor estaba formando. Pedro tuvo que tener la humildad de decir, ok, denme un segundito, vamos adelante. Pedro pudo haber dicho no. Si alguien quiere escuchar el mensaje de Dios, pues que venga. Al fin y al cabo soy el apóstol de Dios. Yo estuve con no, Pedro se levantó con ellos porque lo habían mandado a llamar y Dios había tratado con eso. Recuerda una cosa, iglesia, Dios siempre nos mueve a que nos levantemos y llevemos el mensaje de esperanza a otro lugar. Yo no sé cuántos kilómetros tú vas a tener que levantarte, iglesia, pero hay un problema cuando la iglesia deja de levantarse, cuando la iglesia se vuelve cómoda y deja de proclamar quién es Dios. Amén a eso, ¿verdad, Frank? Sigamos con Pedro, se levantó. Dios se mueve de esta manera, fíjate. Pero en ocasiones vemos hoy en día que nuestros corazones no se mueven por orgullo. Aquí está otra palabra, David, diferente a la humildad, orgullo. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de que a ti te haya pasado, no me malinterpretes, pero tal vez conoces a alguien, te han contado de que por orgulloso no va a la casa de alguien más. ¿Te ha pasado? No te estoy preguntando a ti, no te pongas serio. ¿Sí? ¿Conoces de alguien que dice, no, ya me cansé de irlos a buscar, que vengan ellos a mí? Pero seguimos acá, porque bueno, aquí estamos leyendo la Biblia, ¿ok? Yo no conozco tu vida, gracias a Dios, pero la Biblia sí te conoce. Y dice el versículo 24 del capítulo 10. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Pedro, con quienes lo llegaron a buscar, otros gentiles, se llevó algunos judíos también. Tú puedes leer el resto de los versículos en casa. Llegó al día siguiente. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro, di conmigo, pero Pedro. Fíjate la acción de Pedro. Pero Pedro lo levantó y le dijo, Cornelio, ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Esto no te lo vayas a perder, iglesia. Esto te lo encargo, ¿ok? Si te has estado durmiendo en todo lo anterior, ahorita despiértate, porque esto es poderoso y esto es lo que marca el antes y el después. Me impresiona esta parte. Pedro reconoció que el único digno de recibir adoración era Jesucristo. Te lo voy a explicar de una manera diferente. Si nosotros, sabes que no somos humildes, probablemente estamos exigiendo adoración de los demás. Si tú y yo tenemos prejuicios y no damos nuestro brazo a torcer, probablemente detrás de todo lo que tú estás disfrazando estás diciendo algo. Yo sí quiero que me adoren. Ante lo cual Pedro les dijo, hey, Cornelio, ponte de pie, porque aquí solo hay uno grande,
Su nombre es Jesucristo. ¿Qué soy yo? ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Yo soy un hombre como tú. Desde el momento que un pastor o un líder religioso se comienza a creer más que ti, que tu vida, estamos en serios problemas. Porque todos aquí somos pecadores, pero perdonados y lavados con la misma sangre. Eso nos pone al mismo nivel, iglesia. Y Pedro lo tenía bien en claro. Cuidado con los lugares que visitas. Cuidado con los lugares que te están ministrando. Por eso a mí siempre me gusta recalcar, en este lugar le damos la gloria al único que le tenemos que dar la gloria. Su nombre es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. A quien Pedro dijo, Él es el Señor de todo. Pero continuemos aquí. Si no tienes la humildad en tu corazón, probablemente lo que está llenando tu corazón es lo contrario, es el orgullo. Y es cuando estás exigiendo que las demás personas vengan contigo y te pidan perdón. Y tú piensas que eso es lo que va a sanar tu corazón, pero déjame decirte que solo lo va a lastimar más y más, porque tampoco el otro llegará contigo. Y tenemos dos orgullosos. ¿Y qué hacemos con estos? Ni siquiera una ensalada sale buena de estos dos. Fíjate lo que la Biblia dice en Santiago 4:6. Y Dios, Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos. Iba a preguntar si hay algún orgulloso en esta mañana, pero quizás alguno no hubiera dado vergüenza levantar la mano. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Hay alguien humilde en esta mañana? Ay, ahí sí, ¿verdad? Gloria a Dios, pastor, yo soy humilde y Dios me da su gracia. Veamos si verdaderamente eres humilde. ¿Con cuántos peleados estás actualmente? ¿A cuántos has bloqueado de tu Face? Pastor, tiene razón. Probablemente yo no estoy disfrutando de la gracia de Dios, porque el orgullo es algo tan sutil, Johan, que llega a nuestro corazón y destruye matrimonios, destruye hogares, destruye familias, destruye iglesias, destruye naciones, destruye culturas. El orgullo no lo podemos ver, pero sí vemos el efecto que lleva. Continuemos porque como que hace calor aquí adentro. Yo quiero vivir en la gracia de Dios. ¿Alguien más anhela la gracia de Dios? Hay una característica importante, la humildad. La humildad de reconocer que solo digno de adoración es Jesucristo. Nosotros somos mortales como los demás y debemos aprender a pedir perdón cuando se necesita pedir perdón y romper con los prejuicios y las barreras que han hecho tanto daño a muchos lugares, incluyendo las iglesias y las familias. Probablemente tú estás peleado con alguna tía. Sí, la tía, tú sabes de cuál estoy hablando. Ahorita tienes el rostro así frente a ti. Ay, pastor, pero que usted no conoce a mi tía. Si usted la conociera, hasta usted estaría peleado con ella. Probablemente sí, tan especial es la tía. Pero hay un prejuicio que está destruyendo esa relación hermosa que Dios te dio de tener esa familia. Hay otros que anhelarían tener una tía en sus vidas y no la tienen. Depende de ti y de mí y de la humildad que mantengamos nuestras relaciones a flote. Debemos recordar algo. Cuando Dios se encuentra con Pedro, Dios le cambió un prejuicio y le dijo: hey Pedro, ten cuidado con lo que tú estás llamando que no es digno de recibir la presencia de Dios. Cuando tú buscas de Dios, Dios te cambia. Último punto de este día. Busca a Dios con todo tu corazón, siempre recordando que Él no tiene favoritos. Busca a Dios con todo tu corazón, siempre recordando que Él no tiene favoritismo. Cornelio era una persona muy especial, pero el problema era, no es judío.
Pero a pesar de no ser judío, la Biblia dice que era temeroso de Dios. Y no solo eso, ayudaba a los pobres. Muchas veces las personas que tú y yo no consideramos dignas de ser llamados cristianos hacen más que uno que se llama cristiano. Cornelio dio una gran lección de vida. Y por eso es que lo encontramos en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva. No solo eso, la Biblia dice que Cornelio oraba con frecuencia. Cornelio, a pesar de ser gentil, buscaba de Dios. Él no adoraba a otros dioses como lo hacían el resto de su generación. Él oraba a Dios y Dios fue el que comenzó a guiarlo. Le llevó a Pedro a su vida y ahí ocurrió algo hermoso en el hogar de Cornelio, donde él tenía a sus parientes, donde él tenía a sus amigos cercanos. Dios puede hacer algo hermoso en medio de tu hogar. Alguien tiene que decir amén a eso con todo su corazón. Pero tú necesitas tener en claro algo, tú necesitas buscar a Dios con todo tu corazón. Ay, el amén ya no salió igual que el otro ahí. Pastor, es que yo quiero la bendición. Pero ¿qué es eso de buscar de Dios? Precisamente lo que Cornelio hacía, ayudaba a los demás. Ahí podemos ver a Dios. El sábado pasado nuestro equipo de laborers y homeless salieron a bendecir a un montón de personas que no tienen alimentos. Y estas personas fueron bendecidas a través del mensaje que este hermoso grupo les llevó. Averíguate, cada sábado, cada cierto sábado salen a repartir esto. Busca de Dios de manera activa. Busca de Dios también en la oración. Y es que no importa de dónde tú eres, no importa tu nacionalidad, no importa tu pasado. Si tú buscas de Dios con todo tu corazón, la Biblia dice que lo encontrarás. Amén, Francisca. A Dios lo encuentras si verdaderamente lo buscas. Dios puede hacer un antes y un después en tu corazón, pero Él te está acercando hacia su presencia. Corre siempre hacia Él. Dios puede reconciliar a una persona con otra, Silvita. Dios puede traer paz en medio de las relaciones rotas, pero necesitas buscarle, ya que es Él el que obra en tu corazón, obra en tu prejuicio, derriba las barreras que te están destruyendo y te muestra cosas como cuando Pedro dijo: el Señor me ha mostrado algo diferente. Y tú puedes leer el resto de versículos en casa del capítulo 10. Ahora, cuando Dios trató con Pedro, Dios le da una frase poderosa a Pedro cuando le dice: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo lees en casa. A Pedro le bajaron antes de llegar con Cornelio un lienzo con un montón de animales, y el Señor le dijo: mata y come uno de esos animales. Y Pedro le dijo: no, porque son inmundos y mi ley judía me ha enseñado que no puedo yo hacer algo con lo inmundo. Cuando se refería a la comida, Ana Silvia estaba diciendo que los judíos no podían ingerir en su interior animales que no eran ceremonialmente puros. Y Pedro tenía este prejuicio que se le había enseñado desde su infancia. Pero ante eso Dios llegó a su corazón y le dijo: no, Pedro, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Lo que Dios limpia es lo que importa, a pesar de nuestros prejuicios. Esto nos lleva al último nivel. Fíjate, cuando tú no tienes paz con alguien más, lo primero que dejas de hacer es de orar por esa persona. Y si llegas a orar por esa persona, ¿cómo es tu oración? Señor, manda fuego del cielo, extermínala ya. Señor, Mira su casa. Yo te pido que un terremoto llegue solo a su casa, le sacuda todos los cimientos y que se le chamusque la lengua, Señor, por favor. Mucho habla y habla
Y ves cómo hasta en nuestras oraciones metemos los prejuicios y la parcialidad. Pedro fue porque había un mensaje, Lilian, que necesitaba ser compartido. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Dios te prepara para demostrarte que Él no tiene favoritos. Cuando tú lo buscas de corazón, la primera barrera que se te cae es esa. Ya no somos más selectivos, Franklin. El que quiera venir al grupo de la Biblia y la ciencia, que venga, ¿cierto? Espero que nadie aquí esté echando a la gente de los grupos de vida. Porque nosotros queremos ser un tipo de iglesia como lo fue la iglesia que Jesucristo formó. Y si Dios no tiene favoritos, ¿por qué tú y yo debemos de tenerlos? Versículo 35 que leemos al inicio. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo, y por eso celebramos el día de hoy la cena del Señor. Ponte de pie, iglesia, por favor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.